Muy buenas noches a todos los asistentes a esta videoconferencia. Reciban un saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia, por parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Pública de El Alto. Darles la bienvenida a este evento. De antemano, agradecer la presencia de nuestro ponente del día de hoy. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. Actualmente es investigador asociado de la CETI, del Instituto de NASA, y director de Bioingeniería y del Centro de Investigaciones en Bioingeniería de la UTEC en Perú. Es ganador del Premio de Innovación Pfizer por sus investigaciones en cáncer y condecorado con un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actualmente es Adjunct Staff and Learning Research desde el Instituto Cleveland Clinic y presidente fundador de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. También él realizó estancias postdoctorales en el Cancer Stem Cell de Stanford en USA y realizó investigaciones para la NASA con el programa G5P10 de Singularity University. Bueno, damos la bienvenida al doctor Julio Ernesto Valdivia Silva, quien el día de hoy nos estará compartiendo el tema de tratamiento molecular e iniciativas de trabajos de investigación en el COVID-19. Ok, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a todos. Voy a compartir pantalla en este momento para que podamos iniciar la presentación. Parte que voy a comentarles. Y luego una tercera, que es un poquito más de conversar con ustedes acerca de qué ideas se les ocurriría para hacer investigación. Voy a contar esto, voy a tratar de ser de una manera rápida, pero también muy explicativa, y al final cualquier pregunta, anótenla por favor, anótenla para que podamos responderla, ¿ya? Muy bien, les agradezco mucho otra vez la invitación y aquí empezamos. Entonces, esta primera parte voy a hablarles de la biología un poquito del SARS-CoV-2. Como pueden ver un poco ahí, en la imagen que ven ustedes al lado izquierdo, van a ver básicamente al virus, ¿no?, en vivo, o sea, es una microscopía electrónica de transmisión y ahí pueden ver las partículas virales infectando, como pueden ver un poco la forma de corona que tienen, ¿no? Pueden ver allí, por ejemplo, las puntitas de flecha, que son básicamente partículas virales extracelulares. Obviamente estamos hablando de un epitelio de las vías aéreas pulmonares, ¿ya? Pueden ver también unas flechas muy delgadas que muestran los cuerpos famosos de inclusión, ¿no? Y ya estos virus en replicación que están reproduciéndose a gran velocidad para luego probablemente matar a la célula, en muchos de los casos, y seguir infectando más células. Y pueden ver también ahí, pues, en estos triángulos, que se confunden con las puntas de flecha, que está por acá, son los cilios, ¿ya? Del epitelio pulmonar. En el lado derecho pueden ver un poquito la estructura general del virus, que ya también la deben haber visto muchas veces. Lo más importante recalcar es que tienen dos porciones, la proteína de la S. La proteína S tiene como dos porciones importantes que vamos a discutir un poco después, que son la proteína S1 y S2, que es la proteína Spike o proteína S. Cuando hablemos de S ya saben a qué nos referimos, ¿sí? Vamos a hablar de la proteína N, ¿no? Unas proteínas que es importante para la estructura en realidad del material genético del virus. El virus tiene una simple cadena de ARN, ¿ya? Entonces es un virus ARN. Además hay unas proteínas que van a dar la membrana, es la proteína M, la envoltura que va a dar esa estructura, ¿ya?, es la proteína E. Como les decía, hay una cadena de RNA, ¿no?, que es sentido positivo, porque también hay sentidos negativos, pero digamos la orientación es positiva. Y acá abajo les estoy poniendo un poco ya la estructura que ha sido cristalizada de esa proteína S, y justamente tiene una porción que se llama dominio de unión al receptor, que lo vamos a ver como RBD, ¿no? No es de rebelde, sino es de RBD,
Esa va a ser justamente la que se va a unir al receptor que va a estar en el epitelio, ya que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, un poquito en general esa es la estructura y vamos ahora a conversar un poco más de esto. También para contarles que ya, bueno, se hizo la secuencia, ¿no? Toda la secuencia genética del virus, pero lo interesante es en este artículo de Xu, es que muestra este esquema del genoma del SARS-CoV-2, que es importante que también lo tengan en cuenta. Hay una gran parte, ¿no?, que ustedes pueden ver como el ORF1AB. En esa zona básicamente está, digamos, la estructura. Miren, pueden ver ahí una gran cantidad de porciones de N, ¿no?, de proteína N, ¿no?, que es la que estabiliza. Y ahí va a tener también bastantes, digamos, algunas secuencias que van a después ser en el futuro algunas proteínas, sobre todo unas proteasas que vamos a hablar después de ellas. Y además pueden ver al costado derecho, ahí está la proteína Spike, ¿no? Y la zona de unión al receptor. También pueden observar una serie, ahí está la proteína E, la M, ¿no? La 10B y la 13, que son importantes, que vamos a verlas después, porque son justamente proteínas que van a servir para hacer una proteólisis, que se llama así, de algunos péptidos que son importantísimos para el virus, ¿no? Y bueno, en el costado está la filogenia, un árbol filogenético, y ahí pueden ver en rojo, los tres, esta es la famosa familia, ¿no? Esta es la familia de los beta coronavirus, y ya hay una subfamilia que es los orto coronavirus, y los sarbecovirus que pueden ver usted acá, hay tres, ¿no? Estos son la secuencia de tres pacientes de Wuhan, en China. Se observa pues cómo están bien relacionados, ¿no?, en comparación a los otros virus que son de la misma familia, que son los SARS-CoV, ¿no?, el famoso síndrome respiratorio agudo severo, que también es una epidemia, digamos, mucho más antigua, y el MERS, que está por aquí, ¿no?, que también es otra que nos ha dado a los humanos. Entonces, de los coronavirus los beta coronavirus, estos son los tres que pueden infectar humanos. Ya también hay los alfa coronavirus, ahí hay varios que nos infectan y a veces nos han dado algunas gripes por ahí. Pero de los beta coronavirus, estos son los tres y obviamente son severos. El caso de SARS-CoV es la enfermedad es mucho más severa, pero menos transmisible. Ya el beta, en cambio, el SARS-CoV-2 es altamente transmisible. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Muy bien, y eso es un poco hablando de esto, del origen rápido, ¿no? Ahí están los tres beta coronavirus, ¿no?, que definitivamente han causado mucha suspicacia en el mundo, ¿ya? Muchos decían que el SARS-CoV-2 era hecho en laboratorio, etcétera, y no se sabía cuál era su intermediario. Normalmente estos tres han sido secuenciados y vistos, que están en el murciélago, en diferentes especies, pero hay un intermediario antes del humano, ¿no? O sea, infectaron un intermediario, es donde probablemente se ha dado una serie de mutaciones que los ha hecho adaptarse a que puedan ser, digamos, infecciosos para nosotros, los humanos, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2 no se sabía, incluso algunos dijeron que misteriosamente tenía unos parecidos, la proteína S, a unas secuencias del virus del SIDA. Nos decían que era la serpiente, ¿no? Hay un par de artículos ahí que salieron que a mí me parecieron, bueno, en un inicio me parecieron interesantes, ¿no? Pero luego fueron desmentidos, porque se hicieron mejores análisis bioinformáticos, por eso la importancia de la bioinformática en esto, y se vio que este animalito llamado el pangolín podría ser un intermediario interesante, y no directo desde el murciélago a nosotros, ¿ya? Probablemente el pangolín fue ese intermediario que hizo que el virus tenga también una posibilidad de mutación que lleve a que su proteína S pueda ser infecciosa en humanos. Estos tres comparten varias cosas, pero tienen un 86% en las secuencias similares, pero justamente donde está digamos, esta parte de unión, y esa proteína S y también algunas regiones de proteasas han cambiado un poco, y eso ha sido que SARS-CoV-2 por eso es diferente. Vamos a ver un poco en las estrategias cómo
ha ido evolucionando esto. Por el otro lado, ya pueden ustedes ver cómo se descubrió, este artículo descubrió que los virus SARS, mira, desde el 2003, en la revista Nature, demostró que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 era la que, digamos, permitía la unión del virus, ¿no? Pueden ver ahí arriba. Entonces, pero no el 1, ¿no? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 1 no tenía, digamos, ningún tipo de efecto, ¿ya? Las células que se usaron fueron unas famosas células, que son las, digamos, las células ELA, por ejemplo, líneas celulares, entonces se les infectó, se pusieron que puedan ser infectadas, y estas células se les pone anticuerpos, ¿no? Para ver si eso detiene al virus, y solamente poniendo anticuerpos contra ese receptor, que es donde se une el virus, pues la célula vivía perfectamente, ¿no? Entonces, por eso pueden ver ustedes cómo casi todas las células murieron cuando pusieron contra el receptor 1, porque obviamente el receptor 2 estaba libre, ¿no? Entonces los virus infectaron la célula, pues y la mataron. Pero los que estaban protegidos por el anticuerpo contra el 2, pues sobrevivieron, porque el virus no pudo infectarlos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que muestra esa gráfica, ¿no? Entonces, otra cosa importante son estos dos puntos, que van a llevar a mucho debate actualmente con COVID, ¿no? Un punto importante es el caso de asintomáticos, sintomáticos, casos severos y muertes, ¿ya? Es importante ver eso porque eso nos tiene que llevar a un análisis de decisiones, ¿no? Y actualmente eso es uno de los puntos que todos se preguntan, ¿están bien las cuarentenas o no?, etcétera, ¿no? Mucha gente se pregunta eso y hablan de inmunidad y cosas de ese tipo, que ahorita también voy a tocarles un poquito ese tema. Pero en realidad lo que importa es contarles a ustedes que la mayoría de casos están entre sintomáticos leves y asintomáticos, ¿no? Y ese es uno de los problemas, pues, que, digamos, tenemos con este virus. De esa manera, el virus va por todo lado, se contagia por todo lado, ¿no? Y no, digamos, no es tan agresivo como otros, como ébola, por ejemplo. Al que contagia lo mata, ¿no? Entonces eso hace que también el virus se limite, ¿no? Porque obviamente la persona que lleva el virus pues tiene una enfermedad severa y muere, y eso hace que ya no siga contagiando. También este virus, justo la población más activa es la que comienza a llevar al virus a todo lado, ¿no? Entonces el virus contento, digamos, entre comillas, infectando a todos. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Estamos viendo la figura de la izquierda, ¿no? Es importante decir esto porque ustedes tienen que diferenciar bien lo que es un paciente infectado de uno enfermo. O sea, no es lo mismo. Mucha gente se asusta por los infectados, sí, pues probablemente todos, entre comillas, mucha gente dice que casi el 80% de la población se va a infectar, etcétera. Hay mucha gente que dice diferentes cosas, ¿no? Probablemente sí, la infección probablemente va a llegar un momento en que también vamos a estar infectados con este virus que se va a quedar, ¿no? Que ha venido a quedarse. Que todos esperamos después la vacuna, y algo que es interesante, que es lo que llamamos inmunidad de manada, ¿no? Que es la gráfica de la derecha. Y esa gráfica es un artículo que ha salido en Nature que quería compartir porque es importante hablar de estos temas en momentos de divulgación. Bueno, primero a los chicos que están haciendo algunas preguntas, después voy a leerlas, no se preocupen, voy a responder. En el lado derecho ustedes pueden ver algo que se llama hicieron un modelamiento de cómo reducir esta epidemia, o esa ya pandemia, reducirla utilizando la inmunidad, ¿no? Entonces, la parte A lo que muestra es que nosotros somos tres tipos, o sea, nosotros estamos en alguno de estos tres grupos. Podríamos ser los susceptibles a infección, los que no han tenido, pues, ¿no? El virus negativo y anticuerpos obviamente negativos, porque nunca nos hemos enfrentado al virus. Hay un grupo de infecciosos, de esos que están infectados, y bueno, algunos tendrán anticuerpos positivos porque están armándolos, ¿no? Y algunos no, pues obviamente recién se infectaron. Están en el periodo de formar anticuerpos, ¿no? Son los infecciosos. Y luego tenemos a los recuperados, que obviamente ellos ya no tienen al virus, pero tienen anticuerpos positivos. Entonces es importante este concepto, porque los infecciosos siguen haciendo lo que se llama la transmisión, ¿no? Entonces siguen infectando a los susceptibles. Pero los que ya no lo hacen son los recuperados. Ellos
ellos son probablemente aquellos que van a llegar a tener una inmunidad, ¿no? Y van a detener la infección. Entonces, lo que a veces muchos dicen es, pues lo ideal sería que el 65% de la población sea de este grupo para que ya el virus no tenga ningún, digamos, impacto como el que está teniendo ahora. Y eso es un tema interesante porque hace pensar y decir quiénes de repente, ¿no? Lo que muestra este modelado es la infección, probablemente la pandemia podría detenerse más rápido de repente si estas personas fueran realmente, digamos, identificadas, ¿no? ¿Ya? Eso es interesante porque ahorita vamos a hablar un poco de esa gente que dice y también que ha mostrado una doble infección, ¿no? Vamos a hablar de eso un poco, pero es importante decirlo porque está ocasionando que mucha gente entre en pánico y esto es lo más normal, es lo que existe siempre. Y eso es algo que quiero comentarles y tienen que leer su inmunología, ¿no? Ustedes que están haciendo, sobre todo los estudiantes de medicina, tienen inmunología, así que tienen que aprenderla bien porque si no la aprenden, pues vamos a tener decisiones malas como muchas que se puedan tomar, ¿ya? Desde arriba, ¿no? Estamos hablando de las políticas generales. Entonces, si uno no conoce su inmunología, pues también va a tener una serie de déficits en el futuro, ¿ya? En la parte B, lo que pueden ver ustedes es cómo el ciclo siempre se abre cuando hay el tema infeccioso, la persona infecciosa, la susceptible, ¿no? Y bueno, pocas recuperadas, ¿no? Esa es la línea base. Pero cuando hay gente recuperada en cantidad, no solamente estoy hablando de inmunidad basada en anticuerpos, sino ya, porque recuerden que hay casos, y ustedes los pueden ver, los pacientes famosos, los AXL, ¿no? Que son gente a gamma globulinemia, ¿no? La famosa gamma globulinemia son gente que no produce anticuerpos, sin embargo tiene inmunidad, incluso contra virus. ¿Por qué? Porque toda la gente piensa que inmunidad igual a anticuerpo, y eso no es así. ¿Ya? La inmunidad se activa en una serie de eventos moleculares. Entonces, simplemente es eso, que si tuviéramos gente recuperada, probablemente llegaríamos más rápido a este shield, ¿no? Este escudo inmunológico contra el virus. Hicieron una muestra allá en París, más o menos han visto que puede estar llegando, era 4.5% de la población estaba infectada, hicieron unos análisis, cálculos, eso pues es insuficiente todavía para hablar de esto, pero es un punto muy interesante. Por ejemplo, otros países sí los han tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ha visto que cierta población puede salir a ciertas horas, poblaciones a ciertas edades no, ¿no? Y eso es un tema interesante que sí, bueno, parece que ellos sí leyeron, los asesores sí leyeron inmunología, ¿no? Y esto es lo que les mostraba a ustedes un poco en el tema de que el anticuerpo no necesariamente es efectivo al inicio, ¿ya? Ustedes pueden ver un poco en una primera infección del virus, puede haber una respuesta inmune, por supuesto, existe una respuesta, estamos hablando del lado izquierdo de la gráfica, frente a una curva, ¿no? Ustedes pueden ver la curva, ¿no? Del anticuerpo, como les puede decir, de respuesta al virus. Hay gente que probablemente haga también una infección, porque sí es, ¿no? Hay gente que puede hacer una respuesta hiperinflamatoria de anticuerpos que de repente también ayuda a que el pulmón o la enfermedad sea más seria. También puede darse ese punto y esto es importante decirlo. Pero lo que es importante es que no todas las personas hacen una inmunidad al inicio. Es por eso que nosotros tenemos refuerzo de vacunas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del virus, y pongo el ejemplo de la hepatitis B, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que poner el refuerzo? Bueno, depende de la vacuna, ¿no? Me van a decir, sí, pues, pero hay gente que pone una al mes y otra al año, ¿no? Un refuerzo al mes, a los 2 meses, y luego otra al año, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque justamente toda inmunidad es así. Habrá una por la población, quizás un 5 a 10%, y ya tenga inmunidad desde la primera vez que tiene el contacto con el virus. Pero la mayoría de la población probablemente no. Necesitará un segundo refuerzo, porque se ha visto la duración. Eso se llama cinética del anticuerpo. Entonces, esa segunda dosis va a hacer que ya ahora 50% de la población sea la que tiene la defensa, ¿no? Y de repente recién en la tercera es cuando la población tiene una gran, digamos, posibilidad de ser realmente inmune, ¿ya? Entonces, por eso también los refuerzos. Entonces, es importante eso,
la correlación con la protección, ojo, el anticuerpo no es realmente igual a inmunidad, porque estas respuestas hacen que la infección probablemente en la segunda vez sea mucho más leve, ¿no? Pero si es una de esas personas que más bien tiene una respuesta muy agresiva, de repente lo que está haciendo es, sí, tiene una respuesta muy buena, pero esa respuesta inmune de repente se está yendo al lado de la patogénesis. El anticuerpo más bien está haciendo más daño. Y eso es un tema muy interesante que se refleja después en lo que es la cero prevalencia de la población. Entonces es importante ver las curvas, ¿no? El nivel de anticuerpos, ¿no? Para que lleguen a un nivel adecuado. ¿Cuál es ese nivel? Eso va a depender mucho justamente de aprender un poco de este virus. Yo estoy mostrándoles a ustedes un estudio muy interesante este año que habla justo con estos virus SARS, ¿no? Hace una comparación de diferentes virus, de coronavirus, por ejemplo, y observa cómo es la cero prevalencia, ¿no? La presencia de anticuerpos, pues, contra estos virus en la población. Y es importante hablar de eso, ¿no? De que no todos los anticuerpos van al mismo antígeno, a la misma epítope. Entonces ahí hablamos ya de inmunología, ¿no? Espero que se acuerden, chicos, ¿qué pasa? Que un antígeno, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar que el antígeno es un cuadrado, ¿no? Tiene la forma de un cuadrado, estoy haciendo simplemente. Algunos anticuerpos, ¿dónde se irán? A la esquina del cuadrado, ¿no? Otros a la parte plana del cuadrado. ¿Y eso qué ocurre? Que tú activas 10 a la 9 clonas de linfocitos. Cuando algo entra, se activa un montón de clonas contra eso, contra ese antígeno, y pues muchas clonas generan anticuerpos, unos contra la parte de la esquina, otros contra la parte plana, ¿no? Del cuadrado, y eso, por eso se llama una expansión policlonal, ¿no? No es monoclonal. Sin embargo, el sistema inmune va a elegir en el futuro cuáles son las más eficaces en una respuesta, ¿no? Y eso va a ser, ¿qué cosa? Monoclonal, ¿no? A ver, hay algunas preguntas de ustedes. Claro, sí, justamente vamos a hablar un poquito de eso, de la inmunidad, estoy hablándoles un poquito de eso. Les comentaba, pues, justamente que hay un tema, digamos, que es importante ahora, que a veces sale gente a decir que no hay inmunidad, etcétera, contra el virus, y eso no es así, ¿no? La inmunidad obviamente demora, tiene sus periodos, no toda la población tiene una respuesta adecuada, hay otros que tienen una respuesta muy agresiva también. Entonces tenemos niveles, y eso es un poquito lo que les estoy explicando con esta gráfica, porque quiero que ahí les pongo la referencia para que la lean, ¿no? Por eso me tardo un poquito para que la copien, etcétera. Además, esta presentación también la va a tener la Federación Latinoamericana de Estudiantes, y avanzar con ello. Entonces, otro tema importante en esto es lo que decían ustedes, mucha gente me decía, ¿no? Bueno, hay varios coronavirus, podría haber una diversidad antigénica, una reacción cruzada, ¿no? Y lo que les decía era eso también, que tú generas un montón de anticuerpos contra cierto antígeno. Cada parte de ese antígeno que tiene una, digamos, una respuesta inmunogénica se llama epítope, ¿no? Entonces, esa epítope, digamos, cuando hay los diferentes anticuerpos, pues van a ser seleccionados de acuerdo a cuál es la más afín, la más específica, la que realmente lleva una respuesta adecuada, ¿ya? Entonces, todo ese proceso tiene una demora un poco en el tiempo, eso es lo que les estaba contando, ¿ya? Entonces, es importante eso, que tengan en cuenta siempre cuando hablen con los profesionales de la salud o otros profesionales, es importante que tengan esos conceptos de inmunología bien claros, no lleven al pánico en las personas, que eso es un tema que he visto mucho últimamente, ¿ya? No, y regresó un enfermo como que ya tenía COVID otra vez, ¿no? Entonces, sí, pues, puede ser que sí. ¿Por qué? Pues ya pueden explicarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, con respecto a esto, miren, ahí está un ejemplo de una proporción, miren, el lado izquierdo, una tabla donde mostrábamos la proporción de pacientes con anticuerpos de inmunoglobulina G detectables en personas que tuvieron enfermedades de SARS-CoV y MERS-CoV, las antiguos, esto necesitamos saber ahora, todavía no lo sabemos para este SARS-CoV-2, ¿ya? Pero lo que ven ustedes algo muy interesante es que, miren ustedes, les dividimos asintomáticos, sintomáticos moderados y severos. Y observen cómo
¿no? Las personas, veamos en el MERS, que es este del Medio Oriente, ¿no? Este coronavirus, beta coronavirus bueno, el intermediario fue el camello, ¿no? Que dio toda una epidemia también, un poco también fue, pero no tanto como esta. Observen ustedes cómo llevó a la producción de anticuerpos detectables a las 13 semanas, ¿no? De 15 personas, 10, ¿no? Luego a las 26, ya esas 12, 8 y así. O sea, pero observen ustedes algo muy interesante. Comparen las personas, por ejemplo, asintomáticas, ¿no? 1 de 5, ¿ya? O sea, las personas que son asintomáticas, ¿ya? Sí, probablemente su inmunidad no está solamente basada en anticuerpos, sino en otras cosas más que hacen que, no, pues el virus no le haya hecho ningún efecto. Pero observen las personas severas, casi todas, ¿no? Casi el 100% genera anticuerpos, ¿no? Entonces, la severidad de la enfermedad también probablemente está reflejada un poco también en la velocidad en que va a adquirir inmunidad. Obviamente, si tiene síntomas severos y si sale la enfermedad, probablemente tenga menos probabilidad de enfermarse otra vez, ¿no? Eso es lo que más o menos está mostrando esta gráfica con los virus, con beta coronavirus antiguos. No sabemos todavía mucha información del SARS-CoV-2, pero probablemente es así. Miren ustedes en el lado derecho, la gráfica mostrando SARS-CoV-1, ¿no? Un poquito, esa información, que mostraba cómo, por ejemplo, la presencia del anticuerpo relacionada a la agresividad de la enfermedad, ¿ya? Ya vamos a conversar ahí, escriban sus preguntas ahí en el chat, chicos, yo voy a responderlas ahí poco a poco mientras avanzamos. Lo que sí era importante era, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-1, ¿no? O sea, obviamente vamos a hablar un poco de los mecanismos donde podemos atacar ahora en el tratamiento, pero estoy haciendo todo un preámbulo para que entiendan todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de, ¿qué les decía, no? Anticuerpos que van a enfrentarse contra las epítopes de la proteína S. ¿Cuáles son las dos epítopes más interesantes? La S1 y la S2. Miren, la presencia, por ejemplo, de S1, para algunos, probablemente en el momento cuando llega el virus, ¿no? Eso es lo que está mostrando en qué momento el virus, digamos, en qué momento están los anticuerpos, ¿ya? Son positivos o negativos, ¿ya? El lado rojo es una información positiva, lo que está en azul es una información, digamos, que es controvertida a los hallazgos. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, si me explico la gráfica, que un anti-S1, ¿no? Si hay un anticuerpo anti-S1 cuando hubo la infección de SARS-CoV-1, ojo, del 2 tenemos que armar esta gráfica, ¿eh? Ojo, tenemos que irla armando, todavía no conocemos mucho, eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces vemos que una concentración buena, digamos, alta del anti-S1 podría sí ayudar a que no haya, o que haya una entrada adecuada del virus, ¿no? Por ejemplo. O que el virus replique o que no replique, ¿no? La presencia de anticuerpos que ayude a que no replique o que digamos, inhiba su salida. Esa es la salida de la célula, ¿no? Una vez que el virus infectó, se replicó dentro de la célula y va a salir. Entonces son diferentes momentos que vamos a hablarlos a continuación. También se habla de que una vez que entra el virus, la respuesta inflamatoria es muy alta, ¿no? Entonces se ha visto que la presencia, por ejemplo, de anticuerpos podría exacerbar esa respuesta. ¿No? Hacerla una enfermedad severa, es lo que estamos viendo en la línea un poco de este lado, ¿no? Una vez que entró el virus, por acá, ¿no? Hay una liberación de factores inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que uno busca ahorita? Le vamos a ver una estrategia interesante, es que el virus no entre y que de repente hay una respuesta previa para el virus sin dañar a la célula donde entró. Entonces vamos a ir pensando en una estrategia, después les voy a decir cuál es. Entonces, lo que se ve es que sí, a la entrada del virus hay una gran inflamación posterior a la entrada, se refleja así probablemente en diferentes tipos de anticuerpos, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una relación entre algunos anticuerpos producidos con, digamos, enfermedad severa o no, ¿no? Por ejemplo, incrementa la producción de interferón gamma, por ejemplo, que es súper inflamatorio, ¿no? O anexina 2, que lleva, eso ya tenemos que ver en temas de apoptosis, antiapoptosis.
o anticuerpos contra N, que es la proteína que, digamos que es una de las proteínas, ¿se acuerdan?, que es importante para la estructura viral, la estructura de su material genético, ¿no? Entonces, se ha visto que esto, por ejemplo, lleva incluso la presencia de ese anticuerpo contra esa proteína del virus, en este caso el SARS, llevaba a un incremento de una actividad inflamatoria con interleucina 11, ¿no? Y ahí hay dos estudios que dicen ello. Entonces, lo que mostramos aquí es que no necesariamente la presencia del anticuerpo debe reflejar inmunidad. O sea, hay muchos mecanismos más para decir eso, pero sí se da inmunidad, siempre hay inmunidad. Lo que pasa también es que hay que evaluar cómo es la respuesta de esta persona. Y eso es un poco lo que quiero contarles, ¿no? Así que no digan cuando digan, oye, hay inmunoglobulina, no hay muchos anticuerpos, no generamos anticuerpos. Los anticuerpos también pueden ser los causantes de que la enfermedad sea más exacerbada en algunas personas, no en todas. ¿Ya? Eso es súper importante y eso es inmunología pura. Es inmunología, ¿ya? Esto lo vamos a conversar en sus preguntas, ¿ya? Más adelante. A ver, por ahí he visto una preguntita también. A ver. Una persona, como le decía a Jessy, ¿no?, que me preguntó, es justamente, ¿no?, una persona infectada y ya recuperada se puede infectar. ¿Qué dijimos, no? O sea, si repasamos lo que dijimos, por supuesto, se puede infectar. Eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Pero la enfermedad probablemente sea más, digamos, menos sintomática, ¿no? Es lo ideal. Por ejemplo, un ejemplo más, tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis, ¿no? La BCG, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo te ponen la BCG? ¿Para qué te ponen la BCG? ¿Para que no te dé tuberculosis? No, ¿no? Para que no te dé las formas graves de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? En el caso de hepatitis B, otros virus, bueno, en el caso de sarampión, por ejemplo, ¿cuántas dosis necesitas? ¿Cuántos refuerzos? Entonces, obviamente, hacer que de repente, después de la primera dosis, seas asintomático de repente, ¿no? O la enfermedad sea mucho más leve. Y ya con la segunda dosis ya te vuelve después, digamos, indestructible al virus, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer todavía de SARS-CoV-2, no lo conocemos. Ese es un tema que se debe estudiar, como les comentaba antes, con cero prevalencia, con una serie de cosas. Y un día vamos a hablar solo de inmunidad, ya, si me invitan. Ahora me he quedado un poco acá porque es un tema importante para ustedes y es un tema que está causando mucho debate en todo lado. ¿Ya? Ahorita vamos a continuar con sus preguntas. Entonces, miren, este es un artículo que salió en la revista Nature Medicine, mostraba pues que sí hay respuesta a SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, la gente que dice que no había, bueno, algunos dicen inmunidad, ¿no? Pero la producción de anticuerpos ya es una respuesta inmune, eso significa que hay una respuesta, y eso es importante decirlo, ¿ya? Entonces ahí se observa que más o menos a los 13 días, ustedes pueden ver, ya después de tener síntomas, ya se observaban niveles adecuados de anticuerpos en un número importante de personas, ¿ya? Obviamente, si recuerdan su inmunología, primero la aparición de la inmunoglobulina M y después la inmunoglobulina G, ¿no? La producción de anticuerpos normalmente para la G demora un poquito más, ¿no? Son 14 días, casi siempre entre 10 y 14 días, ¿no? La M a veces es un poquito, es mucho antes, a veces una semana ya hay producción de la inmunoglobulina M. Eso va a depender también de qué, de la respuesta, de la intensidad de la respuesta, ¿ya? Pueden ver en este gráfico también, en la gráfica B y C, cómo se compara un poquito la producción de inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en personas con enfermedad severa y con enfermedad no severa, ¿no? Y algo que sí era interesante ver, lo que vimos también en las gráficas anteriores de SARS-CoV-2, que las personas severas generan a veces más niveles de anticuerpos, ¿ya? O sea, quiere decir que estas personas probablemente al salir de la enfermedad tienen una respuesta mucho más ensamblada, ¿no?, contra una segunda infección. Mientras que los asintomáticos, probablemente sí les puede volver a dar y todavía tendrían síntomas, ¿no? Entonces ahí es donde la gente se asusta, etcétera, pero esto es un proceso. Si en la primera no te dio severa, es muy difícil que no te den la segunda severa. Es imposible, casi imposible, ¿no? Pueden haber algunos casos por ahí, pero hasta ahora no se ha visto eso. Ya, respondiendo también un poquito, sí, exacto, es cada vez más leve la infección, la segunda infección nunca es más agresiva, ¿ya? No lo es.
normalmente en toda la inmunidad siempre hace que ya tengas una respuesta. Lo que puede pasar, es lo que decía un poquito, era que en algunos casos la respuesta inmunológica en algunos pacientes es muy exacerbada. Son personas que hacen, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Ustedes saben la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Es una respuesta inmune contra ¿qué? Contra antígenos, digamos, de la carne que ustedes coman en el intestino y se hace un daño inflamatorio terrible, ¿no? Entonces les prohíbe comer ciertos tipos de antígenos, entre comillas, ¿no? Entonces la respuesta es tan inflamatoria que ocasiona un problema, ¿no? Entonces, ¿puede haber esos casos? Sí, ¿ya? Y es por eso que les decía que no necesariamente la presencia de anticuerpos es igual a inmunidad, ¿ya? O a felicidad, ¿no? Pues también los anticuerpos pueden ocasionar respuestas inflamatorias, ¿no? Per Vargas, ahí mándame tu pregunta y ahí vamos a ir respondiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces sigamos avanzando y llegamos pues a nuestra parte preferida, ¿no? Por la que me han invitado. O sea, todo lo que les he contado antes ha sido para darles una perspectiva de toda la situación. Bueno, estoy en hora. Quería darles primero una visión de todo el panorama de lo que es un poquito de respuesta inmune en función de lo que se estaba hablando, de dónde viene, cómo ocasiona la respuesta. Entonces ahora vamos a hablar un poco de estas estrategias, ¿ya? Y para eso pues tenemos que conocer cómo infecta, ¿no? Porque ahí si sabemos cómo infecta podemos generar estrategias para mejorar o atacar, digamos, mejorar dónde podemos modular la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí les traigo un artículo interesante de 2009, ¿no? Donde mostraba que es básicamente eso. Lo que va a cambiar es un poquito algunos temas y nombres de proteínas, que ya los vamos a ver más adelante, de cómo infecta un virus, en este caso el grupo de beta coronavirus, es un SARS-CoV, es básicamente igual, muy similar. Vamos a ir repasando esto para que se les quede bien. Entonces vamos a ver cómo cuando él entra, ¿no? Acá entró, ahí está con su proteína spike, su proteína, el RNA, la nucleocápside, ¿no? ¿Se une a dónde? A ese receptor que les dije, ¿no? Al AC2. No se une al 1, ya lo vimos, ¿no? Al AC2, ¿no? Esto comparte muy bien el SARS-CoV-2 con esto. Una vez que se une, hay un proceso de endocitosis en un caso y hay otro que también se ha observado, que no está aquí, pero ahorita lo vamos a ver en otra gráfica, es gracias a una proteasa, ¿no? Esa proteasa se llama TMPRSS2, ¿no? Un nombrecito. Es una serinoproteasa que van a ver que también va a ayudar a que el virus se integre a la membrana, ¿ya? Y se libere directamente su material genético. En este caso, estamos viendo todavía se forma un endosoma, ¿ya? Gracias a esta unión, se forma un endosoma, ese endosoma dentro gracias digamos, a otras proteasas, ¿ya? Como catepsinas, por ejemplo, la catepsina L, por ejemplo, hace que se fusionen las membranas. Entonces, una vez que se fusionan, ¿qué pasa? Se libera el material genético, aquí está, ¿no? Igual, por el otro método, se liberaría también el material genético del virus. Entonces, aquí es algo muy interesante porque aquí aparecen proteínas un poco complicadas digamos, raras, podríamos decirlo así, ¿no? O si ustedes se acuerdan del HIV, ¿no? De proteína del virus del SIDA, este virus para infectar tenía ¿se acuerdan? Una retrotranscriptasa, ¿no? Que pasaba su ARN a su ADN y ese ADN entraba en la célula y hacía todo el problema. Este no. Este también es un virus ARN, pero su mecanismo es digamos, muy diferente, ¿no? En este caso, este material genético, ya, digamos, copiado, es decir, replicado por una replicasa, entra a una serie de proteínas que las vamos a contar ahorita un poquito más, en otra gráfica, pero gracias a estas, ¿se acuerdan sus versiones 1AB, la PP1A, etcétera, que la vimos en ese esquema del genoma? ¿Ya? Genera unas pequeñas proteínas que las vamos a ver cómo hacen. Hay incluso una polimerasa, una ARN polimerasa dependiente de ARN. Hay proteínas, por ejemplo, que se llama una traducción libre de ribosomas, incluso son unas proteínas un poco que ahí el virus trae, que hace que este RNA, por un lado, se replique, y pues tiene ahí todas digamos, todo en un mensajero, ¿ya?
en un sentido inverso, etcétera, eso no los vamos a comentar ahora, pero lo que va a pasar es que todas estas proteínas, perdón, ese RNA mensajero vaya a el proceso de traducción, ¿ya? Por otro lado, esta replicasa lo que va a hacer es que haya más de este RNA genómico que después se integre a las proteínas que ya generó pues nuestro retículo endotelial, nuestro aparato de Golgi, va a llevar a, pues justamente al ensamblaje, ¿no?, de esto y va a llevar a un nuevo virus. Pero lo interesante es que quiero que vean ustedes, hay una serie de efectos acá de pequeños proteasas que van a partir estas pequeñas proteínas, van a hacer otras. Eso lo vamos a conversar un poquito más. Aquí la gráfica, digamos, no es tan explícita, pero lo que quiero que vean en esta es justamente eso, dos cosas. La primera, que hay una replicasa que lleva hacia que haya cadenas de ARN, y por otro lado, hay una línea que lleva a la producción de ARNs mensajeros de todas las proteínas importantes que van a servir luego de traducidas para el ensamblaje del virus, ¿ya? Y luego la liberación de este virus, o de muchos virus, ¿no? Esa maquinaria, usando la maquinaria nuestra, el virus va a sacar muchos virus, ¿ya? Entonces eso es importante. Esta gráfica la pueden obtener también en esas referencias. Todo lo que les estoy poniendo, les he puesto referencias para que ustedes puedan buscarlas perfectamente, ¿ya? Y leerlas si les interesa. Entonces, nos vamos a las estrategias. Y ahora sí hablemos del SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, lo interesante, digamos, aquí, es que ustedes vean, primero, los momentos y las estrategias generales contra SARS-CoV-2. La primera es, obviamente, contra el virus, ¿no? Y acá está con la célula siendo infectada, ahorita vamos a hablar de esas estrategias. Hay otra estrategia contra la respuesta inmunológica muy, muy agresiva que produce el virus una vez que infectó. La respuesta es agresiva y a veces hace mucho daño y por eso encuentran estos problemas inflamatorios, ¿no? Dímero D, han visto, ¿no? Una elevación de una serie de factores inflamatorios que vamos a ver cómo los vamos a inhibir después, ¿no? Ahorita ahí están los nombres ahí de algunos, ahorita vamos a hablar de ellos para que se den cuenta. Luego está un grupo de tratamientos que están ya de moda, que son los plasma convalecientes, ¿no? Esas personas que se han recuperado, que justamente probablemente muchos de ustedes ya se infectaron y ni se dieron cuenta que están infectados, pero están ya con anticuerpos. Probablemente son la salvación para mucha gente que está sin producir, sin una respuesta adecuada, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Justamente ahorita hay ya estudios clínicos, incluso en el Perú ya se están, digamos, al Instituto Nacional de Salud que regula estos estudios clínicos acá, se les están presentando estrategias, ¿no? Y hay dos estrategias de querer armar esto. En el mundo ya hay varias, ¿no? Que van a hacer estudios clínicos, ¿no? Los famosos clinical trials que le llaman, ¿no? Y contarles a ustedes que todos estos fármacos que he puesto aquí son los que más están usando ahorita en estudios clínicos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. He elegido algunos, uno o dos representativos de cada grupo, y los vamos a dividir, ¿no? Vamos a hablar entonces un poco de estos de aquí. Luego, lo del plasma convaleciente no les voy a contar mucho ahora, porque es un tema, bueno, históricamente, ¿no? Incluso en 1918, con la famosa gripe española, ayudó a salvar mucha gente, y en ébola, por ejemplo, hay estrategias de plasma convaleciente, etc. Hay muchos estudios interesantes. De vacunas les voy a hablar un poquito, he buscado una referencia interesante, les voy a mostrar un poquito en resumen de qué se trata, para que tengan las estrategias de las vacunas, ¿ya? Y bueno, también aquí este artículo, que es de un chinito, ¿no? Obviamente, me puso referencias de la medicina oriental, ¿no? Algunos, digamos, probablemente sería, si hubiera escrito el artículo, hubiera puesto mis hierbas, pues, ¿no? Mis hierbas de los Andes, un poco ahí para ver. Pero en este caso, lo que ha pasado ahí, pues el chinito ha puesto sobre un poco la medicina del lado, digamos, oriental versus la del oeste, etcétera, ¿no? En el gráfico son estrategias, sí, pero que buscan evidencia científica es importante, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de las de acá arriba, vamos a hablar, les voy a contar un poco, vamos a dividir un poco los grupos de fármacos en esos fármacos que evitan, ¿qué cosa? La entrada, ¿ya? Eso vamos a hablar un poco de eso primero, los que evitan la entrada.
Aquí están los dos efectos, miren, la endocitosis o el uso de esta proteasa, serinoproteasa, que está presente, que va a hacer que el virus directamente se fusione a la membrana, ¿no? Entonces tenemos que hablar de mecanismos que tienen que ver con la entrada del virus, punto uno, ¿no? Mecanismos que incluso podría ser anticuerpos, en el caso de que ya hayan anticuerpos, pues eviten que esa proteína spike se una al receptor, ¿no es cierto? Entonces son estrategias que evitan la entrada. Muy bien, vamos a ver eso. Luego, hay otras estrategias que tienen que ver con ¿qué? Con la replicación del virus, con todo este proceso de aquí abajo. Cuando el virus deja su ARN, ¿no? La síntesis, ahí está, de este ARN que pueda servir para más RNAs de virus ensamblados, ¿no? Y hay una proteína aquí interesante, que es esa proteína que se llama la proteína RPS, que es esa proteína de la polimerasa de ARN, ¿no? Dependiente de ARN, por eso se llama RDRP, es justamente la proteína que va a ayudar a que esta síntesis de ARN se haga. Luego, cómo estas proteínas se van a sintetizar, bueno, este material genético se sintetiza en algunas proteínas por un mecanismo diferente a ribosomas, les conté, que crea unas poliproteínas, y además dentro de esas poliproteínas se genera unos proteosomas que son virales, como el 3CL-Pro, ¿no? Vamos a poner ahí, que es muy importante, una proteasa importantísima en los SARS, estos virus betacoronavirus. ¿Qué hacen? Rompen esto, ¿no? Y ahí justo se libera una de estas, que es la que hace que se prolifere el ARN, ¿no? Entonces, esta gráfica ya les muestra un poquito más todos los mecanismos. Entonces, vamos a hablar de mecanismos que evitan la entrada, dos, que evitan la replicación del virus, ¿no? Y hay otra, miren, acá hay también es un mecanismo que se llama el CRISPR-Cas, ¿no? Han escuchado hablar del CRISPR, ¿no? El CRISPR modifica. Entonces acá es una estrategia para modificar digamos, ese producto del ARN producido por el virus. De repente hay que modificarlo, ¿no? Con un CRISPR-Cas que viene un adenovirus. O sea, le meten otro virus más para curar a esto. Un poco complicada la situación, pero ya hay un estudio clínico en eso, ojo. Y siguiente, ¿qué más? Tenemos otros mecanismos que son, ¿qué cosa? Antiinflamatorios. O sea, ya una vez que el virus entró, ahora entonces vamos a dividir esos que ocasionan mucha inflamación, ¿no? Como por ejemplo, que van a ir en contra de estos factores muy inflamatorios. El crecimiento, por ejemplo, el factor de crecimiento de colonias granulocito monocito, interleucina 6, TNF-alfa, etc., ¿no? Entonces, son mediadores de inflamación. Podrían ser otra estrategia, ¿no? Bueno, aquí se me escapó el sarilumab, que va contra el interleucina 6, el tocilizumab, que también va contra interleucina 6. Mira, hay gente que está generando inhibidores del anticuerpos o inhibidores de este receptor. Ya vamos a ver algunas estrategias más. Contra los sistemas de fusión, ¿no? Hay una proteína acá que es importante para la fusión, que es con siete dominios, ¿ya? Es la HR2P también, un inhibidor de eso, la EK1 que inhibe otras proteínas, digamos, quinasas, ¿ya? Arbidol que inhibe justamente esta fusión, ¿ya? Por acá vamos a encontrar otras que ya conocemos de manera interesante la entrada, por ejemplo, baricitinib o la cloroquina. Acá está la hidroxicloroquina. Vamos a hablar de eso también un poquito. Entonces, vamos a hablar de esas. Estas que inhiben a la proteína que produce más síntesis de RNA, mira, ahí está remdesivir, ¿ya? Ribavirina, el favipiravir, el remdesivir, vamos a hablar de remdesivir un poquito, porque hay estudios clínicos que están mostrando excelente actuar de esta remdesivir. ¿Y dónde está ivermectina? ¿No? Han escuchado de ivermectina, ¿no? La famosa antiparasitario, también es un inhibidor de ese lado, ¿ya? De las proteínas. Ya vamos a ver un poco. Lopinavir y ritonavir también es un inhibidor de la proteasa. Y el Camostat es un inhibidor de la serinoproteasa que evita que el virus se fusione directamente, ¿no? Entonces son los dos mecanismos entrantes. Vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a avanzar en eso, ¿ok? A ver, creo que hay una ahí para no avanzar tanto. Ok, bueno, están hablando de los certificados, ok, ese es otro tema entonces.
nos vamos más allá de eso, yo no tengo que ver. Entonces, un poquito ahí, contarles, mira, esta estrategia. Resulta que en este artículo lo que muestran muestran a todos, ya, es que esta gráfica, Hoffman muestra que él dice, oye, si SARS-CoV-2 con SARS-CoV se parecen, ¿por qué no iniciamos? Pues lo primero que hay que hacer es iniciar una estrategia de evitar su entrada, ¿no? Porque estamos hablando primero de evitar entrada, utilizando pues las secuencias que ya conocemos, ¿no? Porque si se parecen, entonces mejor empezamos con algo, ¿no? Y eso es lo que dice Hoffman, y habla sobre un artículo que justamente al ver que se une por el mismo receptor AC2, entonces dice, oye, los anticuerpos contra SARS-CoV de repente funcionan también contra SARS-CoV, ¿no? Y entonces comienza a hacer una serie de estudios y comparación. Miren, oye, si estos dos son iguales en esto, probablemente tenemos ya algunos inhibidores de la serinoproteasa, que les decía que se llamaba TMPRSS2, ¿se acuerdan? ¿No? Y si existen a veces sueros convalecientes de SARS, ¿por qué no podríamos ver la respuesta en SARS-CoV-2? Y esa fue una de las estrategias iniciales, ¿ya? Y ahí pues se hicieron una serie de estudios, ya incluso a nivel de las proteínas S1, S2, ¿se acuerdan, no? Ya ustedes ya ahorita son capos, ya saben que es el S1, S2, pues decían estado atentos desde el principio, ¿no? Están viendo ahí un poco la similitud de algunas áreas, miren, alta similaridad y baja similaridad de las zonas de unión, ¿no? ¿Se acuerdan de las zonas de unión al AC2, ¿no? Y la proteína Spike, o la S, ¿no? Con sus dos, acá están sus epítopes. Entonces, es interesante ver que en este artículo ustedes van a ver esa estrategia. Y lastimosamente, él también, el mismo personaje, ¿no?, demostró que había un problema ahí, ¿no? Que, pues, justamente la parte más interesante es la que es más diferente, digamos, la que difiere más. Entonces, no podemos utilizarlo normalmente. Se ha visto en algunos casos que sí, pero en la mayoría, lastimosamente, no. Pero es una estrategia muy interesante, ¿ya? Que la pueden ver en, justamente, lo que sí está generando es una gran cantidad de posibles nuevos fármacos y nuevos blancos terapéuticos. Gracias a esto, pues las personas ya no parten de cero, ¿no? Ya parten de un trabajo previo. Entonces, probablemente eso es lo que nos hace pensar que vamos a tener resultados mucho más, digamos, tempranos, que esos 18 meses que todos pensamos que va a salir la vacuna, ¿no? Probablemente esto va a ayudar a que salga mucho antes, haya más estrategias, y eso es lo que está pasando. Están haciendo una serie de trabajos y ahorita vamos a contarles un poco más de eso. Entonces nos vamos al siguiente, muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Miren, es una estrategia que tengo, digamos, la alegría de contarles, que la estamos trabajando acá también en Perú, ¿ya? Les voy a contar un poquito. Bueno, lo que pasa es que esta célula humana, ¿no? Como ustedes saben, lo que queremos es evitar la unión de la proteína S al receptor, ¿no es cierto? Entonces ya hay hay varios estudios, por ejemplo, que dicen, oye, hagamos un antirreceptor AC2, otros dicen, no, hagamos mejor, sí, pues algo que evite, ¿no?, la zona de unión, o sea, una unión, digamos, similar a la del virus, pero que evite que el virus se una, es la primera. La otra es hacer un anticuerpo o algo que pueda llevar a que evite la unión al AC2, al receptor. Aquí, bueno, se da la infección, ¿no?, si es que está libre, obviamente. Y esta es la estrategia que estamos armando, ¿ya? Les voy a contar que junto con una investigadora, se llama Melanie Cornejo, aquí en Perú, que tenemos colegas, junto con obviamente un chinito tiene que estar metido, ¿no? Y Robert Cruz, que es justamente el autor de este artículo, que habla sobre estrategias terapéuticas. Se ha generado una molécula interesante, que es una molécula que se une a la proteína S del virus, pero que además tiene abajo una fracción constante de inmunoglobulina. ¿Por qué haría eso yo? Bueno, primero, evitar la unión, lo cual ya se está haciendo un estudio clínico importante en Australia, ¿no?, de análogos AC2 para unirse a la proteína S, y de esa manera evitas
digamos, que entre el virus. Pero yo, bueno, y digamos, la estrategia esta, no digo yo porque es una idea de muchas personas, era que la AFC llame a una respuesta inmunológica antes de la entrada del virus a la célula, ¿no? Entonces eso hace que haya probablemente un incremento de la velocidad de liberación del virus. Esto es súper interesante porque ya tenemos la molécula produciéndose en células, en una línea celular llamada CHO, y próximamente la estamos trayendo acá, y bueno, lo que hay que hacer es la purificación y que entre a un estudio clínico, que acá probablemente va a salir, ¿no? Entonces con este grupo de clínicas AUNA, ¿no? Estamos trabajando entre la Universidad, la UTEC, esta universidad donde estoy yo, en la dirección de bioingeniería, y vamos a ver cómo podemos ayudar en esto, que es muy interesante la estrategia, ¿no? Y si no, igual va a dar bastante información sobre el virus y su biología, ¿no? Y esto es justamente ya hablemos del Camostat. ¿Se acuerdan del Camostat dónde estaba? Bueno, yo sé que no me pueden responder por ahí, pero les cuento que el Camostat, si recordarán la gráfica anterior, ¿no? Las gráficas, solo para que vean rapidísimo, aquí está, ¿no? El Camostat se une inhibe a serinoproteasa, ¿no? Para que no haya una fusión. Entonces, una estrategia, ya les he mostrado una estrategia aquí, de evitar la entrada. Otra estrategia aquí es el uso de Camostat. Miren este estudio, también está en estudio clínico actual. El Camostat, observan cómo ustedes ven la entrada del virus ha disminuido muchísimo, ¿ya? Utilizando el Camostat, ¿no? En diferentes dosis. Pueden observar ustedes cómo hay una disminución de el ingreso del virus, del SARS, hasta el SARS-2, ¿no? Lo cual es interesante evaluar la entrada, pues, del virus está siendo detenida con este fármaco que inhibe a la proteasa de fusión. Pero todavía, ustedes dirán, pero todavía hay entrada, claro, porque está utilizando el otro mecanismo, ¿no? Porque hemos visto que hay dos mecanismos. Entonces, este es de fusión directa, de la membrana del virus a la célula, y la otra era por endocitosis, ¿no? Entonces ya está, ya. Espero que se acuerden. Son mis alumnos, les tomaré el examen, ¿no? Muy bien. Entonces vamos al siguiente tema, que es la cloroquina, ¿no? Seguimos en mecanismos de entrada, ¿no? ¿Se acuerdan dónde actuaba la cloroquina? Bueno, ahorita me van a contar. Y la hidroxicloroquina se vio que es mucho menos tóxica que cloroquina en varios estudios. ¿Ya? Este es un artículo que todavía no tiene una revisión seria, sin embargo, lo que ha mostrado in vitro es que sí se observaba, ¿no? Ustedes pueden ver cómo así en micromolar, por ejemplo, aquí, ¿no? Y bueno, aquí hay menos que cosa, carga, ¿no? Menos carga viral, ¿no? En un proceso de post-infección, ¿no? Y acá incluso en un periodo de preinfección, o sea, poniéndole, digamos, la cloroquina en el medio, se observaba que había una cierta también inhibición de la entrada del virus, ¿ya? Entonces, digamos, estas gráficas lo que muestran un poco es que tanto pre o post-infección, in vitro, ojo, mostraba una respuesta positiva. Pero ¿qué ha pasado con cloroquina? Pues este artículo salió, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, es el de Gautret, de Francia, que todo el mundo dijo, no, es el primero que salió mostrando cómo hidroxicloroquina disminuía en días, ¿no es cierto?, el porcentaje de pacientes enfermos, ¿sí? Incluso quitaba la positividad, no pueden ver ustedes cómo bajaba. Y con la línea verde, si le agregabas acitromicina además, ya, bajabas, pero así a cero, ¿no? El porcentaje de la positividad de las muestras. Lo que mostraba, pues, que estabas haciendo algo espectacular. ¿Cuál ha sido este problema? ¿Cuál ha sido el tema de este artículo? Es que ha causado digamos, mucho movimiento, entonces, para el uso de hidroxicloroquina, citromicina, ¿no? ¿Por qué hidroxicloroquina? Pues por los efectos que nosotros vamos a ver. Y la citro, para evitar la complicación posterior, ¿no? Porque toda entrada de virus, igual cuando ustedes se enferman con una gripe, después, pues, si no se cuidan, viene una bacteria, ¿no? Y la enfermedad continúa y se hace a veces mucho peor. La entrada de citromicina parece que ayudaba también a que haya una menor complicación o sea, esa era la explicación, ¿no? Del mecanismo de usar contra un proceso viral, ¿ya? Y
además también habían estudios previos con SARS-CoV, ¿no? Con esto que demostraban una positividad. O sea, es que no se lo inventaron, sino que ya había, digamos, algunos datos positivos mucho más interesantes con el virus SARS-CoV, el 1, ¿no? Sin embargo, salen 2 estudios más, ¿ya? Uno que sale un poco controversial, que es el de Barbosa, lo pueden encontrar, todavía, entonces, pues, bueno, lo que van a encontrar ustedes en la red es que está sometido a New England, pero deben estarlo estudiando bastante, ¿no? Deben estarlo revisando ahí, porque hay algunos errores un poco interesantes que, bueno, no vale la pena contar, pero sí es un estudio que muestra un resultado un poco entre positivo y negativo, ¿ya? En algunos temas habla de que no, de verdad no ayuda, llega más bien, hay una mayor mortalidad en algunos casos, pero son un poco, digamos, hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado. Otro estudio que dice que más bien es muy positivo también es el de Chen, que muestra que hay un estudio, dice que es randomizado, sí, pero es muy poca cantidad de pacientes. Este estudio muestra también una gran, digamos, respuesta positiva en radiografías, ¿no? En la parte de radiográfica, en la parte tomográfica, etc. Entonces, pero hay un estudio un poco más serio que sí me preocupó más, que es este. El de Rosenberg, que es un estudio que muestra en la revista JAMA, lo pueden buscar, ¿no? Que muestra, miren, no hay una diferencia significativa. En el lado, pueden ver el lado izquierdo, ¿no? La respuesta en días, ¿no? En realidad sí muestra, ¿no? Acá está, mira, hidroxicloroquina más acitromicina. ¿Qué es lo que está mostrando más bien, no? Si ustedes ven una línea un poco superior a la de ninguna droga, o sea, no hay una diferencia, más bien mostraría en cierta forma que algunas personas en realidad no, igual se mueren, ¿no? O sea, es un estudio un poco, digamos, negativo. Digamos, muestra que no hay una diferencia en realidad, aunque puedas la curva, no hay una diferencia significativa entre una mejor o peor respuesta frente a hidroxicloroquina o citromicina, ¿no? Eso es lo que dice Rosenberg. ¿Ya? Y además muestra un poco el tema de los efectos adversos. Obviamente el más importante, han visto ustedes, es la diarrea, ¿no? Y ustedes saben que hidroxicloroquina hay que evaluar mucho el electrocardiograma, ¿ya? Bueno, él muestra que no hay una diferencia significativa en sí. Y bueno, eso es un punto que hay que discutirlo, ¿no? No es el motivo ahora de hablarles de la parte clínica, pero sí quería contarles que hay una todavía controversia en esto. Hay unos que ya lo han tomado como positivo, pero en realidad todavía necesitamos estudios. Un estudio que sí me parece interesantísimo sobre este tema es el de Yeleris, que acaba de salir en New England Journal of Medicine, un estudio observacional importante, pero con pocos pacientes también, pero que sí muestra que no hay diferencia significativa entre el uso de hidroxicloroquina y la probabilidad, digamos, de libres de evento, ¿no? En días, ¿no? No hay una diferencia, digamos, que diga, wow, ¿no? Como otros autores que sí. Entonces, creo que hay que esperar un poquito más y ver un poco estudios más, mayor estudios que tengan este tema, ¿no? Sobre todo observacionales a más, digamos, con mayor número de pacientes, ¿ya? Entonces hay efectos, hay positivos y negativos. Los efectos de cloroquina, miren cómo les pongo ahí un resumen otra vez de todo el proceso. Pues ya les contaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cloroquina, al parecer, lo que hace es subir el pH del endosoma, ¿ya? Le sube el pH, y al subirle el pH, pues también evita que haya fusión de membrana. Por otro lado, se ha visto que cloroquina también, hay unos estudios que inhiben la vía digamos, de inflamación, ¿ya? Entonces, por eso lo pongo acá, a nivel celular. Y por eso es que algunos dicen, no, es un efecto positivo, ¿ya? Esta fosforilación de las famosas MAP quinasas, ¿no? Que llevan al factor de nuclear kappa B, etcétera, etcétera. Hay un proceso ahí inhibitorio. Otro efecto que se ha visto también, que, bueno, aquí está, ¿no? El pH que les comentaba. Algunos hablan también de la unión, es un poco contradictorio, pero sí, o sea, no hay un mecanismo bien establecido, ¿ya? Hay varios puntos, miren, hay 4 puntos interesantes que podemos evaluar de cloroquina. Entonces estamos hablando del pH, estamos hablando de la unión, probablemente, ya, pero a nivel interno. Yo estoy, lo que más hemos dado evidencia, y ahorita vamos a ver,
y hemos visto, ha sido el tema del pH y la liberación, entonces en realidad la fusión de la membrana en los endosomas, ¿no? Donde está por el aumento del pH, ¿ya? Y otro efecto es a nivel de las proteínas en el retículo endoplásmico, que pareciera que hay una división de la producción de proteínas con cloroquina. Estos efectos, estos 4, vamos a analizarlos un poco en otro momento, pero digamos para avanzar, le quiero contar que pues es otro de los mecanismos interesantes para evitar la entrada del virus, ¿no? Bueno, en este caso ya hablando más abajo ya sería el de la replicación del virus, ¿no? La liberación, obviamente. Entonces estamos en esos efectos. Esta es una droga que es la ivermectina, ¿no? Estábamos hablando de la ivermectina, ¿se acuerdan? La ivermectina ahorita está de moda también, porque se está sacando en estudios clínicos. ¿Ivermectina a qué nivel iría? A nivel ya de replicación viral, ¿no? De la producción o ensamblaje viral, ¿ya? ¿Se ha visto? Como ustedes pueden ver en vitro, en el estudio del lado izquierdo, ya una disminución muy grande de incluso al tercer día al uso después de usar ivermectina, ¿ya? Eso es viendo un poco en la producción del RNA viral. Cuando se ha visto sus mecanismos, ya se está hablando que ivermectina evitaría pues justamente digamos, todo el mecanismo bueno, que se ve entre el citoplasma y el núcleo para estas proteínas, digamos, en general, llevar la producción de, digamos, factores que puedan ayudar al virus, ¿no? Estas proteínas que nunca hemos hablado en los mecanismos que tenga que ver el núcleo, ¿no? Pero sí hay probablemente potenciadores, es lo que se dice, que es que las proteínas virales, de alguna forma, potencian esa infección o esa velocidad de acción de, por ejemplo, en el caso sí de los ribosomas, para el mensajero que son estas proteínas, la E, la M, la N, ¿no? Entonces hay un mecanismo ahí que se dice que ivermectina impide que eso se dé. Ya eso lo vamos también a discutir más. Es muy interesante los estudios que se están dando ahora para ivermectina, ¿no? Aquí tienen un ejemplo también con otro, que ya es el remdesivir. ¿Qué hacía remdesivir? Bueno, si no se acuerdan, él va a nivel de inhibir la RNA polimerasa dependiente de ARN. O sea, la proteína, que fue después de ser, ¿se acuerdan? Clivada por la C3L-Pro, que es la proteasa esta que rompía esos, ¿se acuerdan? Esos péptidos y producían una pequeña proteína que es la que se produzca muchísimo RNA, se replique este RNA del virus para ensamblarlo en nuevos virus. Ya, remdesivir se vio y está teniendo excelentes resultados, ya, para pacientes. Aquí en este caso lo que ustedes pueden ver es en azul, son los pacientes que han mejorado con remdesivir, incluso en el tema del soporte de oxígeno en diferentes intensidades, ¿no? Incluso pacientes que simplemente están con el aire del ambiente, o bajo flujo de oxígeno, o un soporte ventilatorio no invasivo o invasivo. Observen ustedes cómo hay una gran gran mejora en la escala, ¿no? El número de pacientes que utilizan, digamos, este tratamiento con remdesivir. Entonces, es muy prometedor remdesivir actualmente, y está entrando en varios protocolos de tratamiento. Entonces, ¿dónde está la acción? Ya saben, ¿no? Nivela RNA polimerasa dependiente de ARN, o sea, deja que el virus deje de producir más copias de su ARN viral. Eso es lo que hace el remdesivir. ¿Listo? Aquí está también mostrando eso, ¿no? Una gran mejora clínica, ¿ya? Ahí está la primera gráfica. La segunda, miren cómo en todos los casos mejora la respuesta en varios días, ¿ya? En todo aspecto, digamos, con respecto al soporte ventilatorio. En el caso de las edades, incluso en personas que tienen mayor riesgo, de 70 años, por ejemplo, de edad, observen ustedes la incidencia de mejora clínica, ¿no? Es importante decir, remdesivir realmente es uno de los fármacos de elección, ¿ya? Y ya saben dónde actúa, ¿no? Es un mecanismo molecular, ¿no? No es así nomás, así que eso es importante. Y lo otro que quería verlos es, ya les he dado una serie de ejemplos de fármacos que están siendo probados, demoraría un año contándoles cada uno,
Voy a elegir unos ejemplos muy importantes, ¿no? Hidroxicloroquina, remdesivir, ¿no? Que se está utilizando, para inhibir la serinoproteasa, ¿se acuerdan? La entrada viral, los receptores AC2 para evitar que también entre, cloroquina con sus diferentes acciones, y ahora estamos hablando de la parte inflamatoria. Entonces, lo que queremos evitar es que una vez que entra hay una gran inflamación, producto dividida en dos formas. Una que es primaria, que le llaman así, una bomba de citoquinas, sobre todo interleucina 6, problemas vasculares, ¿no? Por eso ahora también se ha visto que la terapia digamos, no es el tema hablar ahora de la clínica, pero esta inflamación es la que produce el problema de dímero D o problemas vasculares de coagulación, ¿no? Entonces ahora se ha visto también ese aspecto muy importante. Tengo ahorita más datos, digamos, de colegas italianos, de colegas incluso de acá peruanos, que me comentan que la terapia anticoagulante es importante, ¿ya? Ha ayudado muchísimo, ¿ya? ¿Es por qué? Porque es este proceso inflamatorio el que está ocasionando una serie de problemas a nivel pulmonar. Y obviamente también los anticuerpos también producen una inflamación secundaria que también hay que evaluar mucho. Por ello les digo, ¿se acuerdan que les mostré, no? Los pacientes más severos, ¿qué cosa tenían? Una respuesta de anticuerpos mucho más alta, que quizás les va a proteger en el futuro, pero en el momento de la enfermedad podría ocasionar una inflamación secundaria muy, muy drástica. Entonces, todo tiene que tener una explicación también. Y todo esto sugiere que cada vez entendemos un poquito más poco a poco al virus, ¿ya? Entonces, ¿qué se está usando para esto? ¿Se acordarán? Les dije, contra IL-6, por ejemplo, hay un estudio clínico que es el tocilizumab, ¿no? El tocilizumab contra IL-6, por ejemplo, es importante. Y bueno, ahorita los vamos a repasar muy rápido, ¿no? Y aquí están un pequeño repaso veloz. Les comentaba todas las estrategias basadas en evitar la entrada de los dos mecanismos del virus, ¿no? Que entren por el receptor AC2 en endocitosis o que se fusionen directamente a la membrana y eliminen el RNA mensajero, ¿no? Bueno, perdón, el RNA del virus, ¿no? Y en este caso que estamos usando inhibidores de todo tipo. Por ejemplo, aquí estamos el 3. ¿Cuál es el 3? Uno, por ejemplo, podemos hacer uno que dependa del pH, ¿no? Hay una pafilomicina 1, pero es experimental, no se utiliza. O contra la catecina L, que es la que hace que se fusione ya la membranita dentro del endosoma y libere el material genético, ¿no? Podemos hablar en este caso, por ejemplo, los inhibidores del TMP RSS2, ¿se acuerdan cuál era? Camostat, ¿no? Ahí está, Camostat. O evitar que se unan los receptores, los anti-2, ¿no es cierto? Una vez que está dentro, que está, digamos, el material genético, hay que evitar, ¿qué cosa? Que estas proteínas que se formaron digamos, utilicen la proteasa, ¿no? La proteasa llevaba a ¿qué cosa? A la RNA polimerasa dependiente de ARN, que era la que producía más secuencias virales, ¿no? Entonces hay que inhibir esta proteasa, ¿sí? Entonces ahí estaba ¿quién? Las famosas drogas que utilizaban en ébola y en VIH, que era el lopinavir y el ritonavir, ¿no? Si estaban buscando dónde estaban, aquí están, son inhibidoras de la proteasa. ¿Quién inhibía la RNA polimerasa dependiente de RNA? Les dije que es lo máximo ahorita, remdesivir, ¿no? Ahí está el número 5. También están otras dos que están en estudios clínicos muy parecidas, que es la favipiravir y la penciclovir, ¿ya? Son dos también que están a ese nivel. Pero lo más importante es remdesivir a este nivel. Entonces, ahí seguimos hablando, ¿no? Entonces, estamos en el periodo de replicación. Aquí, ¿no? En la inhibición, por ejemplo, para que esta secuencia funcione bien. Entonces entra el CRISPR-Cas, ¿no? Este famoso estrategia que quieren hacer un CRISPR para modificar al virus, metiéndole otro virus, ¿no? Un poco forzada la cosa, ¿no? Pero quieren meter un adenovirus que meta el CRISPR para modificar la molécula del ARN del virus, ¿no? El SARS-CoV-2.
o inhibir la membrana, etc. Entonces ya hay un poquito el problema. A este nivel también estamos hablando de la ivermectina, ¿no? A nivel de las proteínas que permiten el paso, etcétera, hacia el retículo, o algunos dicen incluso proteínas que van a potenciar a nivel nuclear. ¿Ya? Eso es controvertido todavía, pero es interesante ver ese mecanismo, hay que evaluarlo. La ivermectina está funcionando, pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo real. Que les he mostrado es un sugerido, ¿ya? El ensamblaje viral, ¿no es cierto? Acá está el resveratrol contra la proteína N, ¿ya? Esta es la proteína N, ¿se acuerdan que era la que ocasionaba una estructura adecuada del ensamblaje, etcétera? Resveratrol se ve a ese nivel. Y ahí está la salida del virus, que también, oseltamivir es un inhibidor de la liberación de las vesículas del virus. Entonces, este proceso se inhibe, pero estos son experimentales. ¿Cuáles son los más interesantes? Son los que les he mostrado en estudios clínicos. Actualmente hay como 150 estudios clínicos. Si quieren conocerlos todos, entran a clinicaltrial.org. Ahí van a encontrar todos estos estudios, pero ya se van a ubicar, ¿no? Ah, ya, este va en este mecanismo, este se va hacia este lado. Entonces, eso era la idea de tener hoy día una conversación con ustedes, contarles un poco cómo se está haciendo la estrategia contra el virus, ¿ya? Vacunas, bueno, entren a esta página también, es una página de uno de los profesores de UTEC, que es el profesor Antonio Quispe, que ha hecho toda una recopilación de cuáles son las vacunas que se están haciendo a nivel, digamos, mundial, ¿no? Una que me interesa bastante es la de la compañía Moderna, que está haciendo una vacuna de ARN, digamos, recombinante, bueno, es una vacuna de RNA, perdón. Es muy interesante, y para hablar eso les voy a mostrar unas pequeñas gráficas que seguro las han visto, pero que resumen un poco y de manera muy, muy didáctica el enfoque hacia las vacunas. ¿Ya? Recordar solamente el sistema inmune. Miren, cuando viene un virus, ahí está, entra, ¿no? Y dentro se ensambla, etcétera, pero el sistema inmune, ¿qué hace? Reconoce a esta cosa como extraña, ¿no? Y dice, ah, no, esto no puede ser, o agarra las proteínas, esas son las famosas presentadoras de antígeno, las células dendríticas agarran, y luego presentan el antígeno a un linfocito T helper, ¿no? Un colaborador. Y el helper, ¿qué hace? Activa la respuesta inmune por linfocitos T, citotóxicos, o también a los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos. Entonces ahí produces anticuerpos, ¿cómo? ¿Quién produce anticuerpos en el cuerpo? El linfocito B. El linfocito B se especializa en una célula plasmática liberadora de anticuerpos, ¿no? ¿Quién es el que hizo eso? Pues el T helper, una vez que alguien le presentó el antígeno, ¿ya? Entonces esas son las famosas APCs, o presentadoras de antígeno. Pero activan, porque es un virus, una proteína interna, activan en mayor cantidad la CD8 o citotóxico. Pues las CD8 se acercan y eliminan a la célula que está infectada, ¿no? Le dan el beso de la muerte, como dicen algunos, ¿no? Se acerca, es increíble ver un videíto de eso, le da un pequeño piquito, digamos, hacia la célula y ya fue, ¿no? Lo que nos pasa a muchos a veces, después de un piquito, ¿no? Ya nos morimos. Entonces igual pasa exactamente lo mismo con las citotóxicas, y abre una serie de poros a la célula y hay un choque osmótico y se muere. Entonces, la respuesta inmunológica es esa. Entonces, la idea que es de una vacuna, potenciar esa respuesta inmunológica. Eso es lo que se quiere en las vacunas. ¿Qué es lo que hacen en las vacunas? Primero, estas estrategias, ¿no? Meter virus o inactivos o muy débiles para que el sistema inmune se haga potente, ya lo conozca, entonces ya lo responde, o un vector viral, es decir, metes un nuevo virus, un adenovirus, por ejemplo, y dentro tienes una acción que replique, en algunos casos, o no, pero que dentro muestre esas proteínas para que sean presentadas por el sistema inmune. Entonces, cuando entre el virus real, digamos así, ya tienes la respuesta ensamblada, ¿no? La otra es que ya le enseñas al virus a que produzca, o mejor dicho, a la célula, dentro de su ARN o ADN del virus, le pones una proteína que se pueda mostrar como extraña, ya la insertas, digamos así, a nivel, digamos, nucleótido, para que haga todo el proceso hasta proteína y ya la proteína genere el anticuerpo. No, perdón, no solo el anticuerpo, toda la respuesta inmune. O simplemente ya inyectarte de frente una proteína del virus, entonces de esa manera puede ser una proteína, una subunidad o una partícula similar al virus y desarrolla respuesta inmune. Entonces esas estrategias, ¿ya?, son las más interesantes, y aquí están, ¿no?
un montón de vacunas en desarrollo actualmente contra SARS-CoV-2, muchísimas, aproximadamente ¿cuántas? En este momento 100 compañías están trabajando en eso, ¿ya? 90 bien ya avanzaditas, otras 10 que están también avanzando, incluyendo una bueno, que están haciendo por acá algunos intentos, unos investigadores, ¿no? Con una compañía que se llama Farvet, seguramente la conocen, para vacunas en animalitos, y una universidad acá, están en la universidad, bueno, un investigador de la Universidad de Cayetano, Heredia, está trabajando en una propuesta, ¿no? De vacuna. Vamos a ver, ojalá que les vaya bien, pero como les digo, son muchas iniciativas. Esta es la primera, como les decía, ¿no? Se inserta un virus atenuado, muy débil, o un virus inactivo, ¿no? Casos de estos, por ejemplo, sarampión o polio, ¿no? Así son, ¿no? Virus atenuados. En caso del sarampión, estas son estrategias interesantes. ¿Para qué? Para que el APC presente y haga una respuesta inmune que ya les comenté antes, ¿no? El otro es un vector viral, que quiere decir que metes un virus, pero puede tener una secuencia, ¿ya? Que va a ayudar a que el sistema inmune la reconozca más rápido. Pues puedo meter, por ejemplo, un adenovirus con genes determinados, lo que les decía, un adenovirus normalmente se utiliza, es una terapia, digamos así. Estos adenovirus, lo que hay que evitar es que no sean, pues, patógenos, obviamente, ¿no? No vas a meter un virus para curar otro, ¿no? Que sea patógeno. Entonces, lo que haces es eso, metes, entonces el sistema inmune reconoce esos virus, pero dentro de ese virus ya había una proteína que era de otro virus, ¿no? Entonces, lo que dicen es, ¿no? Dentro le metes, por ejemplo, la proteína Spike, la S, a un virus que no es un coronavirus, sino otro más débil, pero tiene la proteína S dentro para que generes una respuesta inmune contra la proteína S, ¿no? Entonces, de esa manera ya tienes una protección. Muy bien. O la otra es, pues, las famosas vacunas ADN, ¿no? Habrán escuchado las famosas vacunas ADN o ARN, ¿no? ADN, pues, porque es el ADN, y ARN porque es el ARN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ya saben, ¿no? No les voy a decir, porque ya sería el colmo que no sepan la diferencia. Lo que sí es importante es que en ambos casos, tanto en el caso del ADN o del ARN, del desoxirribonucleico, lo que ocurre es que se introduce el material genético como si fuera un virus infectante, pero lo que vamos a hacer es que el mensajero que se produzca o que ingrese al núcleo vaya a producir, sea traducido en un ribosoma, ¿no? Primero como mensajero y luego a proteína o péptido, y eso sea presentado a la respuesta, a las presentadoras de antígenos. Entonces se hace todo el procedimiento como si fuera un virus, ¿verdad? Normal, que inyectó su material genético, entró, pero estos son antígenos bien presentados, porque normalmente, ¿qué tiene el virus? Otras proteínas que hacen que inhiban ciertos controles de la célula, o que les hagan mucho más, digamos, hagan daño, entre comillas, a toda la maquinaria, ¿no? En este caso no, simplemente es un material genético bien puesto, bien ensamblado, que se produce y produce una proteína que va a ocasionar una adecuada respuesta inmunológica. Ya 20 grupos están usando esta tecnología, ojalá que salga. La que me interesa es la de la empresa Moderna, que está bien avanzada ya. Ya es una proteína que se llama la RNA 1273, así se llama la vacuna. Esta es otra estrategia que les decía, ¿no? Ya mejor te meto de frente la proteína, ¿no? Y respondes. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces le meto la proteína Spike y la proteína M, por ejemplo, y la célula dendrítica genera la respuesta inmune. Pues muchos me van a decir, no, pero este virus muta mucho, ¿no? Y vamos a tener muchas vacunas. En realidad, el estudio bioinformático que se ha hecho ahora ha mostrado que la mayoría de mutaciones no son relevantes, ¿ya? Son muchas mutaciones, sí, muta bastante, sí, como todo virus. El virus no tiene un control, ¿no? Un control de mutación, nosotros sí, ¿no? Nuestras células, cuando algo muta, al toque la reparamos, ¿no? El virus no tiene nadie quien lo repare, ¿no? Nadie lo quiere, entonces nadie lo repara, y como nadie lo repara, pues se muta bastante, y en algunos casos también esa mutación podría ser negativa, ¿no? En vez de ser lo más agresivo, lo hace menos agresivo, o sea que no es que la mutación es igual a agresividad, eso es muy falso. También otra cosa que asusta a la gente, ¿no? No es así. Hay mutaciones que hacen hasta inactivo al virus, ¿eh? Entonces, aquellas que, digamos, son relevantes serían en la proteína S, ¿no? Entonces, lo que se hace en una vacuna es buscar las regiones de las proteínas que no pueden mutar, que si mutaran,
el virus sería inservible, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un estudio de dónde buscar las proteínas más adecuadas. Y lo que han mostrado, bueno, por ejemplo, el profesor Antonio Lascano en México ha hecho un análisis del RNA de estos virus y ha mostrado que en realidad no es como todos pensaban, ¿ya? Hay virus de gripe que mutan más rápido que este, así que no nos debemos asustar tanto. Un poquito sí, porque siempre está la parte biológica, ¿no? Que nos trae sorpresas, pero dentro de todo, creo que estamos avanzando bien. Muy bien, y eso, pues mostrarles que todo el mundo está queriendo hacer esto. 18 meses es el promedio para hacer la vacuna. 70% de industrias está relacionadas a vacunas, está haciendo algo para COVID. Es un gran porcentaje, es una gran lucha. Esperemos que logremos resultados pronto. Muy bien, y bueno, mostrarles acá está la UTEC, nuestra universidad, donde, bueno, digo nuestra porque es una universidad que, bueno, acá hay algunos presentes de la universidad y unos ilustres personajes de la universidad están presentes en esta charla. Y les comento que, bueno, ese edificio que está en una zona de Miraflores, ¿no? En la zona de Miraflores y Barranco, en Lima, en la ciudad de Lima, en nuestra Lima la gris, que ahora ya está gris porque ya cambió el clima del verano tan bonito, azul, y ahora está todo gris. Pero bueno, es la época. Y bueno, ese edificio están invitados a conocerlo en algún momento, a buscarnos. Ustedes saben que tienen mis contactos. Voy a mandarles la presentación también para que la tengan, porque la he diseñado exclusivamente para que sea muy, muy clara para ustedes. A ver si hay algunas preguntas acá. Bueno, efectos secundarios. No he hablado mucho de la clínica, porque, bueno, la van a encontrar en gran cantidad en los estudios que están saliendo, ¿no? Un poco quería enfocarme hoy día a la parte de los mecanismos, ¿ya? ¿Y qué se sabe de los mecanismos? ¿Cómo actúa este fármaco? ¿En dónde actúa? ¿En qué parte? ¿No? Un poquito era eso, ¿no? Pero de los efectos adversos, incluso ivermectina en los parásitos ocasiona una serie, mejor dicho, cuando es contra parásitos y no en los parásitos, no contra, obviamente el efecto adverso en los parásitos es matarlo, ¿no? Pero el efecto adverso en uno de ustedes que toma ivermectina va pues desde unas náuseas, vómitos, algunos diarrea, etcétera, ¿no? Hay algunos efectos clínicos que los pueden encontrar normalmente en cualquier, digamos, el uso convencional de la ivermectina. No son diferentes contra el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Así que no es que aparezcan nuevos efectos adversos. Quizás la dosis dependiente puede ser eso. Ya, eso es importante. ¿Ok? En el tema de de curar esto, pues, si están con algunos síntomas que no sean graves, porque es ponerse azul, o sentir deficiencia respiratoria, o esperar un poco que están durmiendo, que les falte el aire, que son signos importantes y graves, saturación, etcétera, y fiebre muy alta que no cede, pues, como dicen acá algunos de ustedes, pues me tomo mi matecito de manzanilla, tranquilo en casa, no salgo, y tranquilo, ¿ya? O sea, lo van a pasar de esa manera. ¿Ya? Cuando sientan síntomas extremos, sí es importante ir, y es importante que estén alertas con eso, sobre todo la gente mayor. A ver, algunas preguntas por acá. SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID-19 es la enfermedad, ¿ya? Es así como el VIH-Sida, el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es la enfermedad, ¿no? SIDA es ya una enfermedad. Es lo mismo, ¿no? Normalmente se dice así, SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es personas con COVID-19, o sea, que están con la enfermedad. Como les decía, el tema de pacientes crónicos y enfermedad de diálisis, bueno, lo más importante, estos son pacientes que tener mucho más cuidado, sobre todo que no lleguen a una complicación, el sistema pues está, digamos, no está muy regulado, muy fuerte, entonces hay que tener cuidado en eso. El tratamiento es exactamente el mismo, o sea, si son temas asintomáticos, ¿no? Si son temas, digamos, mejor dicho, si son asintomáticos, tienen síntomas leves, pues tienen que tomar, digamos, antiinflamatorios, estar en cama, etcétera, pero ante cualquier efecto, como les digo, ya un proceso complicado, por ejemplo, lo que ponen ahí, ¿no? Los labios azules, o sea, que muestre signos de hipoxia, oxígeno bajo, entonces ahí es donde tienen ustedes que
llevar a este paciente a un tratamiento mayor. Ahora, las dosis sí se bajan cuando es un problema renal, dependiendo del fármaco, si se metaboliza en hígado o si se metaboliza en el riñón, ¿no? Eso ya ustedes como especialistas o como médicos van a aprender un poco en el tema de dosis para pacientes renales crónicos. Ahora, en el caso de artículos, sí, a ver, me preguntan, ese es muy interesante, el tema de la correlación de la altura. Sí hay algunos avances en ello, no están todavía, digamos, hay gente que está escribiendo algunos artículos sobre el tema, sobre todo la gente que vive pues justamente en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco, en Puno, zonas altas, y se ha visto una menor incidencia en hospitales, ¿no? Suena algo interesante de evaluar, ¿ya? Al parecer son personas que están adaptadas a la hipoxia y eso ayuda un poco a que no sea tan serio el problema, porque la mayoría de entrada hospitalaria es justamente por falta de oxígeno y baja tolerancia a hipoxia. Ya hay gente que satura muy bajo y puede estar acostumbrada a eso. Es un tema adaptativo, ya, y es un tema que hay que estudiarlo, y es un proyecto de investigación interesante que podrían hacer, estimados chicos allá, justamente hablando de temas de investigación, creo que ese sería excelente. No es suficiente solo ivermectina, es todo un protocolo, se da un famoso, digamos así como el combo, ¿no? Así como su combo de Burger King o lo que quieran, igual hay un combo para COVID, ¿ya? El combo va con hidroxicloroquina, citromicina, ahora le están metiendo ivermectina, en caso de que ya haya procesos serios, además del apoyo ventilatorio, están dando también ya terapia anticoagulante, etcétera. Pero obviamente hay gente asustada, se compra su enoxiparina, por favor no lo hagan porque pueden morirse de hemorragia interna sin saberlo, ¿no? Entonces obviamente hay gente que lo hace, por favor no lo haga. Yo he visto, hay gente que me está mandando que hay que comprarnos warfarina, cosas así, yo estaba ahí, ¿qué les pasa, no? O sea, por favor, el pánico también tiene que ser, y la labor de los médicos y estudiantes de medicina y la profesionales de la salud es orientar, no puede ser que estén también entrando en pánico. A ver, acá tengo otras preguntas y las enfermedades, a ver, el tema de la mortalidad de este virus, en realidad incrementa con la edad, más de 65 años, 70 años, etcétera, está habiendo una mortalidad que puede llegar al 10%, o sea, de 10 personas mayores de 75, por ejemplo, una se espera que, bueno, tenga este fin, pero eso va a depender muchísimo del área, digamos, si esta persona tiene alguna enfermedad anterior o es crónica, etcétera. Hay una serie de factores de riesgo, ¿ya? Así que no se... O sea, normalmente una enfermedad tiene una forma de una U, ¿no? Los que mueren son los niñitos pequeños y los ancianos, los mayores. En cambio, esta es una J, pues, ¿no? 0 muertes en niños mayores hacia el lado de nuestros abuelitos, nuestra gente mayor. Pues tenemos que tener mucho más cuidado con ellos. La mortalidad es más alta con ellos. Está variando, miren, he visto ahí unos índices interesantes, ¿ah? Me gustaría que los revisen. Por ejemplo, la mortalidad en ciertas áreas el ratio que le llaman así, ¿no? De mortalidad en Italia, España, por ejemplo, llega a 8, 10, incluso ha llegado en unos lugares 18, ¿no? Puede ser por también la población que es mayor allá. Y en Perú, por ejemplo, es 2.73, ha bajado a 2.2, está bajando incluso. En Bolivia, por ejemplo, he visto que el ratio es mucho menor, probablemente este tema de la altura hay que investigarlo, y es muy interesante, ¿ah? Probablemente los latinos somos resistentes a muchas cosas, ¿eh? En comparación digamos, a otras áreas y otras latitudes. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en Perú, y me da vergüenza decirlo, estamos avanzando de manera olímpica en ser los primeros de infectados, pero también el número de recuperados es interesante y digamos, con el número que tenemos ahora, si lo tenía Italia, los hospitales estaban peor de los que están ahora, ¿no? Realmente es interesante poder evaluar esas variables, ¿ya? Eso se los dejo de tarea y de motivación y curiosidad. Sí, lo que mata normalmente es, lo que se ha visto es un poco toda la reacción inflamatoria alrededor, ¿no? Y obviamente el daño en las células. Si una célula está dañada y muere porque está produciendo virus,
obviamente es un alveolo menos, una célula alveolar menos que funciona en nuestro proceso de hematosis, ¿no? El intercambio de oxígeno. Entonces es un problema serio. Hay mucha gente que ha hablado sobre el problema inflamatorio que lleva finalmente también a microtrombosis, y por eso hablan de la coagulación, anticoagulación. Hay muchas cosas por aprender, ¿no? Pero es una neumonía típica, es considerado así, el SARS como un síndrome respiratorio severo, agudo, severo, como una neumonía típica, y es lo que mata. Pero la inflamación probablemente es uno de los factores más importantes en la mortalidad. Muy bien. Bueno, lo de ivermectina, otra vez que me preguntas, es un poco lo que les comentaba, ¿no? En las reacciones adversas de ivermectina son básicamente las mismas que se usan cuando utilizas ivermectina para tu parasitosis, ¿no? Es exactamente lo mismo. Muy bien. No sé, creo que he cubierto sus respuestas, bueno, sus preguntas, perdón. Si hay alguna más, si no, doy paso a los organizadores, si quieren decir algo más. Bueno, Bueno, desde CEPAI Felsosen, doctor, muchísimas gracias por la excelente ponencia. También agradecer a los chicos de SNUPEA por la invitación, y a todos los compañeros de Latinoamérica les comentamos que esto va a estar levantado posteriormente en el canal de YouTube de CEPAI. Entonces, para aquellos que quieran volver a ver el video, podrán hacerlo allí. Más que nada también, aparte de agradecerlo, doctor, esperamos contar con su presencia para futuras ponencias, y una vez más, gracias a todos por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos, y me gusta que estemos reunidos acá, muchos latinoamericanos, así que eso me ayuda también me motiva también a mí como personal de salud, personal académico, como profesor, ¿no? Me gusta bastante ello, así que cuenten conmigo. Les mando un abrazo a todos. Gracias.